va poniendo un poco más cálida esta semana, que tiene realmente diferentes aristas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el discurso presidencial, la cuarentena, la extensión de la cuarentena, algunas posiciones encontradas, las demandas de los médicos, las demandas, en un rato vamos a estar con de los abogados en tribunales, de las diferentes ramas que quieren volver a trabajar y de las empresas que se reconvierten. La semana pasada nuestro móvil, Maggie, estuvo haciendo una gran nota en Bio 4 de esta empresa que le busca la vuelta, este parate general, se reunió con sus empleados y decide reconvertirse para salir adelante. May, adelante. Bueno, Pauli, muchas gracias. Así es, la semana pasada tuvimos oportunidad de mostrar, en realidad de entrevistar a los directivos de Bio 4, un caso local de una industria que se transforma. En un rato vamos a estar mostrando esta nota para hablar de cómo hicieron. Y ahora estamos en contacto con Ariel Yale, quien es secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial Externa, quien va a hablar también de cómo están las industrias en medio de la pandemia. Hola Ariel, buen día, gracias por atendernos. Hola, gracias a ustedes, Magda, ¿cómo estás? Bien, muy bien, Ariel. Bueno, una situación, digamos, muy complicada para las empresas de nuestro país que están atravesando la pandemia. Para algunas, una oportunidad. Para otros, necesitan, obviamente, la ayuda del Estado. ¿Cuál es el sector más perjudicado, Ariel, en esta pandemia? Bueno, indudablemente aquellos que están todavía sin poder desplegar sus actividades. La pandemia nos ha puesto frente a un desafío enorme de estar sometidos bajo los lógicos requerimientos de una política sanitaria que tiene básicamente el objetivo central de mantener, preservar la vida de todos los argentinos, y desde el Ministerio de Desarrollo Productivo nuestra consigna es acoplar a ese objetivo, obviamente preservar todo el entramado productivo nacional con el mayor nivel de salud también posible, y esto nos exige políticas de asistencia, pero también de acompañamiento para aquellas actividades que están en funcionamiento. La situación es heterogénea, Magdalena. Desde el principio hubo industrias esenciales que mantuvieron su ritmo y su nivel de actividad, pero otras que tuvimos que preservar y que de a poco estamos desplegando, ¿no? A partir del 20 de marzo lo que estamos haciendo es justamente ir desarmando la cuarentena productiva. Hoy tenemos en buena parte de todas las provincias del país un sendero de recuperación de una nueva normalidad, de nuestras industrias funcionando en un entorno pandémico, siguiendo y monitoreando esto día a día, región por región y sector por sector, con las autoridades en Córdoba, con un contacto permanente con el ministro de Producción, Eduardo Castelli, con el secretario de Industria, Fernando Sibila, y bueno, en esta semana vamos a tener seguramente una conferencia virtual con la Unión Industrial de Córdoba para ir monitoreando esto, los sectores y las distintas regiones de Córdoba, para ver cómo estamos administrando este proceso, ¿no? Secretario, hoy vencía el plazo de la ATP, esta asistencia de emergencia para la producción y el trabajo. ¿Cuántas empresas pudieron inscribirse ya? Sí, en la primera etapa, que fue para los sueldos de abril que se pagan en mayo, se inscribieron más de 220.000 empresas y hemos cubierto prácticamente 2.4 millones de asalariados. Hoy vence la inscripción para el beneficio para el mes de mayo, los sueldos que se pagan en los primeros días de junio, y por la información que estamos teniendo de AFIP ya tenemos más de 300.000 empresas inscritas en la solicitud. Nosotros estimamos que vamos a estar aumentando esa cobertura, llegando a una población de prácticamente 3 millones de asalariados, ¿no? ¿Todo este mes fue superior a la del mes pasado? Sí, esto es habitual. En la política pública siempre los programas se van acrecentando, uno mejora también el acceso a los beneficios. Recuerdo a todos, esto es la posibilidad de que el Estado les pueda solventar el 50% del salario de bolsillo a nuestros trabajadores, y bueno, un programa que fue concebido
a fines de marzo para una cuarentena breves, que se pensaba de 15 a 20 días, pero con la necesidad de ir prorrogando hemos amplificado los sectores, la ambición de cobertura con esta decisión inédita en términos de política pública, que es esta decisión política del presidente de la Nación, llevada adelante por nuestro ministro Matías Culfas, de solventar el 50% del capítulo de sueldos y salarios de nuestros industriales, ¿no? Una decisión inédita frente a una crisis inédita que pone a nuestra industria nacional, que ya venía de un sendero muy difícil. Recuerdo 21 meses de variación negativa de los niveles de actividad de nuestra industria, 45 meses consecutivos de destrucción de puestos de trabajo, y que cuando empezábamos a revertir este sistema de incentivo que había prevalecido en los años anteriores, con beneficio a la especulación y a la valorización financiera, cuando empezábamos a revertir este proceso, nos encontramos con esta situación pandémica que al tiempo estamos aprovechando también, si hay algo que aprovechar de esta situación tan desgraciada, para poner de pie a toda nuestra cadena de valor de insumos y de equipamientos médicos, y a toda nuestra capacidad productiva, entre ellos Bio 4 de Río Cuarto, una empresa de producción de bioetanol, como otras tantas, y muchas de Córdoba, a nosotros no nos gusta la palabra reconvertir, se han adaptado y han derivado, su producción a la producción de insumos requeridos por la industria de la sanidad, en gel, produciendo Alcón Buen Gusto, que es el insumo principal para producir el alcohol en gel. Es uno de los insumos más importantes para enfrentar, el proceso pandémico, ¿no? Secretario, si hablamos justamente al principio, decíamos que esta crisis también fue como un impulso para otras industrias. Pienso, por ejemplo, la cordobesa, que desarrolla los respiradores, el caso de Bio 4 también ahora, que va a aportar con el alcohol farmacéutico, y muchos otros emprendimientos que también desde su cartera están apoyando, vinculados al desarrollo de soluciones por el tema del COVID-19. Sí, Magdalena, me parece que este proceso pandémico nos deja muchas reflexiones a los argentinos. Yo te hablaba antes de la destrucción material de nuestra industria. Esa destrucción material siempre viene acompañada por una imposición en los medios de comunicación, en la opinión pública, de que nuestra industria nacional es mala, de baja calidad, que produce productos malos y caros, una serie de falsedades que erosionan el ánimo de nuestra población con nuestra industria nacional. Nosotros somos militantes del desarrollo de nuestra industria nacional. Si tenemos posibilidad de enfrentar con éxito este entorno pandémico, es porque también tenemos una industria nacional de calidad que le provee a la política sanitaria nacional, provincial, de todos los insumos que necesitamos, entre ellos la industria cordobesa, las dos industrias, Lainston y Tecme, que son los dos productores de respiradores mecánicos, que es sin duda el equipamiento central del tratamiento del COVID para los enfermos del COVID, es el tratamiento principal, la oxigenación de los cuerpos de los infectados, y tenemos la posibilidad, los argentinos, de contar con estas dos grandes industrias que hemos fortalecido. Producían el mes de marzo, tenían una capacidad productiva de aproximadamente 400 equipos por mes. La política sanitaria requería que eso prácticamente se tenga que multiplicar por 10, y estamos en ese sendero de producción, de fortalecimiento de su sendero de producción, haciendo también industrias colaborativas. Lainston se ha asociado con una plataforma productiva muy importante, le ha permitido, enfrentar una orden de compra del Ministerio de Salud por más de 1.000 equipos, y coordinar con ellos también la posibilidad con BENC, otra empresa estatal de la Comisión Aeroespacial que está en la falda, que le permite a las dos empresas tener bancos de prueba, una serie de apoyo en insumos electrónicos y demás. Es decir, un fortalecimiento de toda la política pública industrial para que esas dos enormes plataformas, orgullo de todos los argentinos,
puedan estar a la altura de los requerimientos de la política sanitaria. Y esto lo podemos hacer porque tenemos industria nacional, industria cordobesa en este caso, que nos permite a los argentinos tener autonomía, soberanía, porque tener industria es también tener y construir soberanía. Yo, además de ser secretario de Industria de Nación, soy secretario de Gestión Comercial Externa, como bien dijiste, Magdalena, al inicio de la nota, y a mi despacho llegan todos los días pedidos desesperados de países pidiéndonos que le podamos abastecer de los insumos más necesarios, más básicos para enfrentar esta pandemia. Los argentinos tenemos hoy la posibilidad, porque tenemos una industria nacional, de tener esta autonomía y este poder soberano de poder autoabastecernos para los requerimientos que nos exige esta política sanitaria, tan desafiante para todos los argentinos. Trasladar una consulta, porque tanto pymes de nuestra ciudad como también, por ejemplo, monotributistas, nos comentan, por ejemplo, de la dificultad que tuvieron para acceder al crédito tasa 24% para el pago de salarios, o incluso al tema de esperar que los bancos se comuniquen para darles, por ejemplo, la tarjeta de crédito o para autorizarlos para este crédito tasa 0%. Digo, dificultad quizás con el banco. ¿Ustedes tienen reporte de esta situación? Sí. El programa de tasa 24% empezó con muchísimas dificultades por el lado de la banca privada, también de una banca pública que siempre le cuesta, entrar en ritmo. Al día de hoy, lo cierto es que tenemos más de 110.000 pymes dentro del sistema de crédito de tasa 24% subsidiada. Se han erogado montos de financiamiento por más de 200.000 millones de pesos. Nosotros estamos monitoreando esta situación y gestionando ante los casos de no acceso, pero tuvimos mucho retaseo de parte de la banca privada. De hecho, nos ha forzado a nosotros como ministerio reforzar nuestro fondo de garantía. Es el Estado el que garantiza esos montos, que era uno de los cuestionamientos que hacía la banca privada, y para facilitar la operatoria. Hay que entender que el sistema financiero que nos encontró esta crisis era un sistema financiero absolutamente orientado a las acciones de valorización financiera, ¿no? Sin ejercicio de emitir créditos para el sector productivo, muchísimos años dándose vuelta con los depósitos de la gente para invertirlos en letras del Tesoro y en bonos públicos. Y bueno, la reversión de este proceso nos va a llevar tiempo. Es uno de los puntos centrales de la política industrial, articular nuestro sistema financiero con nuestro sistema productivo. Para eso debe existir el sistema financiero, estar al servicio de la producción, de la generación de trabajo, de la inversión, de las mejores capacidades que tenemos los argentinos para seguir fortaleciendo nuestra industria. Y es parte también de estas oportunidades, si se quiere, que nos da esta crisis para poder ir disciplinando a nuestro sistema financiero a estar al servicio de nuestro sistema productivo. Sergio, la pregunta del millón. ¿Van a continuar las ayudas para estas empresas, ya sea con el programa ATP o los créditos tasa 24? ¿Y hasta cuánto el Estado puede soportar esta ayuda económica a la industria argentina? Nosotros vamos a asistir todo lo que tengamos que asistir a nuestro entramado productivo. Como te dije, entramos a este ciclo pandémico con la doble consigna: preservar la vida de los argentinos y preservar la vida de nuestro entramado productivo, de nuestra industria nacional, de todos los argentinos que todos los días nos levantamos para generar trabajo, producción, empleo. No vamos a abandonar a ni uno solo, y nuestra ambición es sostener todas las actividades productivas hasta que podamos definitivamente dejar atrás esta etapa y encontrarnos con el desafío definitivo de encaminar a la Argentina en un sendero de desarrollo nacional que tiene que ver con articular nuestros recursos naturales, con nuestra enorme capacidad de la industria manufacturera, solventado y sobre nuestro denso también sistema científico-tecnológico. En ese triángulo del desarrollo virtuoso, nuestro anhelo de poder definitivamente encaminar a la Argentina en ese
en ese sendero que tanto merecemos como país. Tenemos todas las posibilidades. La pandemia ha sido una interrupción realmente muy importante de este proceso, pero que lo tenemos muy firme frente a los ojos, con el mentón bien alto, para encararlo de una vez y para siempre. Mario, por último, ¿nos puede explicar en breves palabras qué es la economía del conocimiento y cuáles son las modificaciones que quiere llevar adelante la Cámara de Diputados esta semana? Además de ser secretario de Industria y de Gestión Comercial Externa, también soy secretario de Economía del Conocimiento, un sector central para la estrategia del desarrollo que te mencionaba antes, un sector que tiene dos atributos muy centrales, que es generación de empleo de manera muy efectiva, con alta remuneración de ingresos y además con una enorme inserción internacional, generador de dólares, es decir, generador de empleo de calidad, bien remunerado y además con una enorme inserción internacional exportadora, generadora de los dólares que necesitamos para responder también al enorme endeudamiento con lo que nos enfrentamos al inicio de esta gestión. Un sector que también pone de relieve lo mejor de nuestras capacidades productivas en términos de desarrollo de la industria del software, de la biotecnología, de la innovación y el desarrollo. Tenemos todas las posibilidades, básicamente porque tenemos una dotación de recursos humanos muy bien capacitados, una infraestructura educativa importante en términos terciarios y universitarios. Río Cuarto no es la excepción de esto, una enorme universidad que nos permite también y ubica a Río Cuarto en una posición estratégica para la localización de inversiones en este sector, y que pensamos también desplegar con toda la potencia, con un nuevo marco normativo que tiene beneficios fiscales importantísimos, de incentivo a la localización de esta inversión en nuestro país y en nuestras regiones, con universidades y población con educación terciaria, ¿no? Estamos muy entusiasmados, esperemos que mañana pueda ser un día de proclamación de la ley, que le va a dar al sector una estabilidad de marco normativo muy importante para poder desplegarse con todo. Es un sector que necesitamos y que necesita la Argentina, en esta Argentina que viene ya encaminada al sendero del desarrollo económico y social. Ariel Yale, nos quedaríamos charlando un montón, pero usted sabe que los tiempos de la televisión son tiranos, así que muchas gracias por darnos esta nota. Gracias a ustedes, Magdalena, siempre a disposición. Muchas gracias. Hablamos recién entonces, Pauli, con Ariel Yale, quien es secretario de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión del Comercio Exterior. Bueno, ¿y cómo se diversifican algunos roles, algunas cuestiones, algunas actividades en funciones dentro del gobierno que